Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Santiago del Castillo, soy médico de planta de la sección de imágenes cardiovasculares del Hospital Italiano. Les voy a hablar, también coordino el programa de cardiooncología. Les voy a hablar un poquitito de la importancia de tener y desarrollar un programa de cardiooncología, y la primera pregunta que vamos a intentar responder es justamente por qué es importante hablar de esto. Estas son las estadísticas de un grupo australiano en las incidencias de cáncer en todo el mundo en las últimas décadas, y fíjense cómo en los últimos años, lejos de poder controlar la incidencia del cáncer, cada vez tenemos más casos nuevos por año. La noticia positiva es que la mortalidad por cáncer sí la logramos disminuir en los últimos años. Por ende, uno, si hace un balance, la ecuación es sencilla. Cada vez tenemos más cáncer, logramos disminuir la mortalidad, por ende cada vez va a haber más pacientes expuestos a efectos adversos de un tratamiento oncológico. Entonces, lo primero que uno piensa cuando uno está frente a un paciente con cáncer es en el pronóstico oncológico, pero también debería pensar en el pronóstico cardiovascular, porque lo más fácil que podemos hacer y discutir con los oncólogos o con los médicos tratantes es decirle, bueno, no usen más estas drogas porque tienen un potencial daño cardiológico, porque son muy riesgosas para el sistema cardiovascular, pero ellos no van a mostrar curvas como esta que les estoy mostrando. Fíjense que los esquemas con poliquimioterapia en cáncer de mama, en linfomas, en muchos tumores sólidos demostraron muchos beneficios, o sea que los oncólogos nos van a decir, estas drogas las necesitamos usar. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del pronóstico cardiovascular? Nosotros podríamos mostrarle este tipo de curvas. Es un trabajo publicado en New England hace varios años, donde la miocardiopatía, comparado incluso la miocardiopatía por doxorubicina, comparado con otras causas de miocardiopatía, es de las que peores pronóstico tienen. O sea, cuando se instala la miocardiopatía por doxorubicina o por agentes antineoplásicos en general, el pronóstico no es bueno. Entonces, no debemos pensarlo. En realidad deberíamos pensarlo como una balanza, no debemos inclinarnos hacia un beneficio estrictamente oncológico, sin olvidándonos del pronóstico cardiovascular, porque corremos el riesgo de, como les mostraba recién, intercurrir en un mal pronóstico cardiovascular. Si nos vamos del otro lado y somos demasiado conservadores y frente a cualquier cambio del sistema cardiovascular suspendemos un tratamiento oncológico, corremos el riesgo de disminuir el pronóstico oncológico. Entonces deberíamos situarnos en el medio, teniendo en cuenta el pronóstico oncológico, teniendo en cuenta el daño que puede haber hacia el sistema cardiovascular y no alterar ninguno de los dos en los extremos. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones clínicas a evaluar en un paciente tratado por cáncer y tratado por radioterapia torácica? Y bueno, todas estas. La toxicidad miocárdica, muchos de estos fármacos dan toxicidad miocárdica con disfunción ventricular inducida por quimioterápicos. Tenemos que mirar el pericardio y las coronarias, sobre todo si el paciente tuvo radiación torácica, lo mismo que la aorta. Muchos fármacos también afectan la vasculatura pulmonar y dan hipertensión pulmonar. Y tenemos distintas herramientas, tenemos el eco en sus distintas variantes, el eco 2D, el eco 3D, el strain, tenemos la medicina nuclear que a veces nos aporta, la angiotomografía, sobre todo para mirar las coronarias, y también vamos a ver que la resonancia tiene valor. Históricamente se conocen los mecanismos de cardiotoxicidad. El más conocido de todos es el mecanismo de las antraciclinas, que está mediado por muerte celular, que en general aparece en forma más tardía y que en general tiene escasa o nula reversibilidad. Esto es lo que se conoce como cardiotoxicidad tipo 1 y es lo que históricamente sabemos del daño por antraciclinas. Ahora, en los últimos años, con el advenimiento de nuevos agentes antineoplásicos, de tratamientos dirigidos, de tratamientos moleculares, apareció otro tipo de cardiotoxicidad, que es la cardiotoxicidad cuyo agente patrón es el trastuzumab, y que con un mecanismo fisiopatológico distinto de la muerte celular, sino que esto es más mediado por disfunción celular, disfunción de la célula miocárdica, generalmente aparece durante el tratamiento y con mejores posibilidades de reversibilidad. Esto vamos a ver después que no es tan así, y a veces no es tan dicotómico, las cosas no son tan blanco y negras, en el transcurso de la charla lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar en estrategias de vigilancia? ¿Por qué tenemos que mirar de cerca a los pacientes que van a sufrir, que van a ser tratados con un tratamiento oncológico? Porque tenemos distintas oportunidades de detección de la disfunción ventricular. Esto es sobre todo descripto más que nada para la toxicidad por antraciclinas, pero si ustedes ven en el gráfico, a medida que aumentamos la dosis de antraciclinas, a medida que la noxa que el paciente va recibiendo aumenta en el tiempo,
Fíjense que tenemos distintas posibilidades de darnos cuenta que esto está pasando, de darnos cuenta de que el miocardio está sufriendo. Primero empiezan a aumentar un poco las troponinas, después si hacemos una biopsia lo podemos llegar a ver con cambios ultraestructurales del miocardio. Finalmente empieza a alterarse el strain, después se altera la función ventricular que podemos ver por eco y a lo último aparece la insuficiencia cardíaca clínica. Si nosotros esperamos que el paciente venga a la consulta con edemas, con disnea, con una insuficiencia cardíaca clínicamente manifiesta, es probable que hayamos perdido muchas oportunidades de detección y es probable que no haya mucho para hacer y que ya sí estemos en un escenario irreversible. ¿Y cómo la vigilamos? ¿Cómo vigilamos la aparición de cardiotoxicidad? Bueno, tenemos que hacer un seguimiento clínico, tenemos que hacer un seguimiento con imágenes y muchas veces también los biomarcadores nos dan y nos ayudan mucho en el seguimiento de estos pacientes. Vamos a ver un poco cómo es esto. El eco 2D, el eco bidimensional tradicional, el Doppler color, nos ayuda mucho porque nos dice dónde estamos parados, si hay algo de disfunción ventricular previa, si hay presencia de valvulopatías, miramos la función diastólica, miramos también si hay algún compromiso por el tumor que afecta la estructura cardíaca. El eco 3D en ese sentido parece discriminar un poquitito mejor los cambios mínimos que pueden ocurrir en estos pacientes, pero no lo hacemos de rutina. Si hace falta en algún paciente, por ahí podemos utilizarlo como esta herramienta. El strain tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos problemas. Dependemos de la ventana que tenga el paciente. Necesitamos que el paciente tenga muy buena ventana. Necesitamos que se adquiera siempre con el mismo software. Y en general tienen que ser personas que estén entrenadas en la realización del strain. Y bajo estas condiciones sí es una herramienta que usamos, sí es una herramienta que nos sirve. Cuando el strain global, que para nuestro software que usamos acá en el hospital, el valor normal es menos 19%. Cuando cambia algo importante, eso es más de un 15% desde su valor basal, es decir, si pasa de 19 a menos 16, por ejemplo, ese es un cambio que nosotros miramos y que son pacientes que seguimos mucho más de cerca. Usamos el strain longitudinal global, no usamos el strain radial ni el circunferencial. Este es un ejemplo de un caso publicado en JACC, donde la caída de la fracción de eyección inicialmente fue del 6% y sin embargo el strain de un paciente tratado por un cáncer de mama con antraciclinas altas dosis ya mostraba que con una caída del 15% este paciente probablemente tuviera algo de disfunción miocárdica y finalmente al año el paciente tuvo una caída de 12% de fracción de eyección, o sea que el strain un poco se anticipó a lo que la fracción de eyección mostró después. Entonces nosotros, en base a esto y en base a las guías de la JACE, guías publicadas por Juan Carlos Plana en el 2014, definimos cardiotoxicidad por una caída de fracción de eyección de 10 puntos en su valor absoluto, como vimos recién, por ejemplo, de 50 a 40%, bueno, eso es una cardiotoxicidad manifiesta, y una caída del 15% en su valor relativo del strain longitudinal global, por eso es muy importante hacerles un strain basal antes de que empiecen el tratamiento de estos pacientes. Todo eso nosotros lo repetimos a las 3 semanas, y en ese sentido, dos palabras de resonancia. La resonancia no es un estudio que usamos de rutina para el seguimiento de estos pacientes, pero fíjense que si nosotros vemos cómo los distintos grupos definieron la presencia de cardiotoxicidad, siempre está presente la fracción de eyección. Y cuando hablamos de fracción de eyección, necesariamente necesitamos hablar de resonancia porque es nuestro gol estándar para estimar la fracción de eyección, para estimar los volúmenes, y es muy importante en el paciente que nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Fíjate, este es un ejemplo de una paciente que no tiene ventana porque tiene un pectum excavatum, porque la ventana para un ecodoppler es muy mala. Cuando tenemos que tomar decisiones y ser muy certeros en la medición de la fracción de eyección, necesitamos hacer una resonancia. Dos palabras de biomarcadores. ¿Sirven, no sirven? ¿Los usamos? ¿Cómo los usamos? Son todas las preguntas que aparecen en relación a los biomarcadores. La troponina y la fracción de eyección sabemos hace bastante tiempo, y todos estos estudios fueron del grupo de oncología de Milán, de la doctora Cardinale. Cuando hay un aumento sostenido de la troponina, eso se traduce en una caída de fracción de eyección, los pacientes tienen mayor riesgo, hay que seguirlos más de cerca. Fíjense que acá están los 3 grupos divididos por caída de fracción de eyección. Fíjense que los pacientes que más caída de fracción de eyección tuvieron son los pacientes que sostenidamente en el tiempo mantuvieron troponina elevada. O sea que la troponina es un marcador que la verdad que es muy bueno para ver y anticiparse un poquitito a la aparición de toxicidad miocárdica. Valor predictivo positivo de 84% con muy buena
especificidad también y sensibilidad, un valor predictivo negativo del 99%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los pacientes que no aumentan troponina podemos estar tranquilos, podemos seguirlos cada 3 o 4 meses, pero son pacientes que muy probablemente no desarrollen cardiotoxicidad. ¿Qué pasa si aumenta? Es una pregunta muy frecuente que nos hacemos. Si aumenta la troponina, ¿le inicio tratamiento para disfunción miocárdica? Y bueno, un poco lo que se planteó el grupo de Cardinales también, hicieron un ensayo clínico randomizado. Si aumentaba la troponina y la fracción de eyección era normal, los incluían y compararon placebo contra inhibidores de la enzima convertidora con enalapril. Y en el grupo placebo, los pacientes que tenían troponina positiva deterioraban paulatinamente la fracción de eyección cuando no le daban IECA, y cuando les daban IECA, la fracción de eyección lograban mantenerla normal. O sea que hoy las guías, sobre todo las guías de los oncólogos, nos dicen, bueno, si la troponina es positiva sostenidamente, al menos durante un año, empieza el enalapril. Las estrategias de detección temprana son importantes y también el seguimiento a largo plazo es muy importante. Este es un gráfico un poco que yo lo pongo para mostrar cómo se comportan los factores de riesgo comparativamente con los individuos sanos y cómo se comportan los tratamientos de cáncer cuando uno los compara. Y fíjense que los pacientes que sobreviven a un cáncer en general tienen incluso peor pronóstico desde el punto de vista cardiovascular que los pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular. Si uno se enfrenta a un paciente de 80 años que es hipertenso, que es diabético, que es vascular periférico y que es un paciente con un síndrome metabólico, uno sabe que está frente a un paciente de mucho riesgo. Sin embargo, cuando uno está frente a un paciente de 60 años que no tiene ningún factor de riesgo, que es sano, pero que ha sido tratado por un linfoma, uno no asume el mismo riesgo y como vemos en el gráfico, uno debería asumirlo. ¿Por qué? Porque las series nos lo muestran. Fíjese, más de 9.000 pacientes con linfoma no Hodgkin, donde los distintos factores de riesgo se relacionaron mucho, no solo al cáncer, sino también a la toxicidad por doxorubicina. Y fíjense que evaluar a estos pacientes antes de que empiecen el tratamiento tiene un fundamento muy importante. Estos pacientes, cuando tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, tienen más riesgo de desarrollar toxicidad por doxorubicina. Y evaluar el riesgo nos lleva a tomar algunas decisiones antes de que el paciente empiece la quimioterapia, porque vamos a juntarnos con los oncólogos y definir cuál es el mejor esquema, porque podemos plantearnos si le vamos a dar fármacos para proteger un poco ese ventrículo, para proteger o prevenir, mejor dicho, el desarrollo de toxicidad miocárdica y sobre todo cómo vamos a hacer la vigilancia de estos pacientes. ¿Y cómo estratificamos el riesgo? Bueno, por un lado tenemos el riesgo que trae el paciente, si tiene miocardopatías previas, si tiene antecedentes cardiovasculares, si tiene múltiples factores de riesgo, vamos a ir a actuar sobre eso. Pero también el riesgo que trae el tratamiento que va a recibir, porque si es un esquema que incluye antraciclinas tiene un riesgo, si las antraciclinas van a ser altas dosis también, si además van a ser esquemas combinados, si además va a recibir radioterapia, etc. Todo esto es lo que ponemos en la balanza para definir qué riesgo tiene el paciente antes de empezar la quimioterapia. Y la detección temprana es muy importante. La vigilancia de estos pacientes es muy importante porque fíjense, este es un trabajo publicado por el mismo grupo de la doctora Cardinale, 2.600 pacientes que habían sido tratados por antraciclinas, un estudio observacional prospectivo, siguieron casi 20 años, y fíjense que el número de eventos que tuvieron fue bajo, digamos 9% de disfunción ventricular, hay otras series que tienen cerca de 15 o de 20%, pero el dato más importante de este estudio me parece que es que prácticamente todos los pacientes se comportaron en forma asintomática, o sea, todos los pacientes tuvieron disfunción ventricular, tuvieron cardiotoxicidad y no tuvieron síntomas. Por eso tenemos que establecer estrategias de detección temprana. ¿Y por qué? El segundo punto muy importante de este trabajo, porque lo que vieron en este grupo es que cuando los pacientes iniciaban un tratamiento de insuficiencia cardíaca en forma temprana, antes de los 3 meses detectada la disfunción ventricular, el 82% de estos pacientes mejoraban la función en algún punto, total o completa, la función ventricular. O sea que detectar significa iniciar un tratamiento precoz y eso realmente cambia el pronóstico. Para terminar, un poco las estrategias que proponemos nosotros para seguir a estos pacientes. No se puede seguir a todos los pacientes que van a hacer una quimioterapia. En este hospital inician quimioterapia entre 120 y 160 más o menos pacientes por mes. Ver esos antes de que empiece la quimio sería muy complicado, no daríamos abasto, entonces decidimos hacer algoritmos para un poco seleccionar mejor los pacientes que íbamos a seguir en el programa de cardiooncología. O sea que todas estas drogas que figuran ahí
No son tratadas ni seguidas por el equipo de cardio-oncología. Sí les pedimos a los oncólogos o los médicos tratantes que le hagan un electro, que le hagan un ecocardiograma basal y que monitoreen esos efectos adversos que figuran ahí principalmente. Si esos efectos adversos no aparecen, se seguirá por el médico oncólogo tratante. Ahora, si aparecen efectos adversos, ahí sí los seguimos en el equipo de cardio-oncología, y los pacientes que sí obligatoriamente vamos a ver son los pacientes que van a recibir antraciclinas, que van a recibir algún agente anti-HER2, como el trastuzumab, y últimamente también agregamos el sunitinib, que es un fármaco que nos está dando y nos está mostrando una incidencia muy alta de disfunción ventricular. Estos pacientes se derivan antes de que empiecen el tratamiento. Lo que hacemos nosotros es evaluar el riesgo, evaluar factores de riesgo cardiovascular, corregirlos en el caso que haya, ver si el paciente es de bajo riesgo o si el paciente es de alto riesgo. ¿En qué nos basamos? Bueno, un poco en todo esto, en el riesgo de que hayan tenido antecedentes de miocardiopatía, que tengan antecedentes cardiovasculares o que vayan a recibir un tratamiento de muy alto riesgo. Bueno, esos pacientes los seguimos de una forma más cercana. También discutimos los casos con los oncólogos y con los médicos tratantes si hay alguna quimioterapia alternativa, si vamos a dar o no estrategias de prevención o de cardioprotección y un seguimiento cercano cada 2 ciclos. Y un poco este es el sistema que instauramos para seguirlo. Hacemos un electro, les hacemos un ecocardiograma basal, lo repetimos cada 2 o 4 ciclos dependiendo del riesgo, monitoreamos síntomas de insuficiencia cardíaca y usamos los biomarcadores que nosotros decidimos usar la troponina ultrasensible. Si el paciente tiene un ecocardiograma en el seguimiento cuya fracción de eyección se mantiene igual o disminuye ligeramente, menos del 10%, o si el strain se mantiene igual o disminuye ligeramente, menos del 15% en forma relativa, si no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca y si los biomarcadores o no aumentan o aumentan muy poco, menos de 30 de troponina ultrasensible para un valor nuestro de corte de 15, esos pacientes le hacemos seguimiento. Si el paciente sí tiene un cambio en la fracción de eyección significativa, o tiene un cambio en el strain, o aumentaron significativamente los troponina, y obviamente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, este paciente decimos que está teniendo cardiotoxicidad e ingresa en el rótulo de cardiotoxicidad, que significa repetir todas las 3 semanas una nueva troponina, un ecocardiograma nuevo con strain, y si se puede y es factible hacer una resonancia cardíaca basal para saber dónde estamos parados en cuanto a la fracción de eyección, si hay o no fibrosis, si hay edema, cómo están los volúmenes ventriculares. Le hacemos una resonancia a las 3 semanas. Y ahí tenemos distintos escenarios, porque la cardiotoxicidad puede ser leve, la fracción de eyección está arriba del 50%, y en ese sentido, si el fármaco implicado son las antraciclinas, continuamos la quimioterapia, iniciamos tratamiento de insuficiencia cardíaca, si es el fármaco trastuzumab hacemos lo mismo. Si la cardiotoxicidad la definimos como moderada, pacientes que tienen fracción de eyección entre 40 o 50%, o que tienen algún mínimo síntoma de insuficiencia cardíaca, con antraciclinas esperamos, evaluamos estrategias alternativas y obviamente le damos un tratamiento con IECA y beta bloqueantes, mientras que con trastuzumab somos un poco más permisivos, seguimos adelante con el tratamiento, obviamente con IECA y beta bloqueantes. Mientras que cuando la cardiotoxicidad es severa, definida por una fracción de eyección menor al 40% o síntomas de insuficiencia cardíaca más claros en clase funcional 3-4, bueno, en los 2 tipos de tratamiento tenemos que parar la quimioterapia, tenemos que evaluar con el médico tratante alternativas de tratamiento. El tratamiento es un tratamiento completo para insuficiencia cardíaca con IECA, beta bloqueantes, espironolactona y si hace falta diuréticos. De manera de conclusión, es un tema que hoy por hoy creemos que es muy importante, la salud cardiovascular de los pacientes en tratamiento oncológico porque muchas veces se curan de un problema oncológico, de un cáncer, y en 10 o 15 años son pacientes que tienen deterioro severo de la función. Hemos tenido pacientes trasplantados por cardiotoxicidad por antraciclinas, o sea que no es un problema menor. Nosotros creemos que al ser tan frecuente tiene mucho impacto clínico y tenemos que tener estas estrategias junto con los médicos tratantes, concientizar a los médicos oncólogos de que es un problema grave. Tenemos que tratar de hacer un uso racional de imágenes y biomarcadores porque también hay que adecuarlo a los distintos medios donde uno puede trabajar, pero creemos que por lo menos un ecocardiograma, si se puede con strain, cada 3 meses o 4 meses, y al menos algún biomarcador, se puede usar una troponina en el medio del tratamiento, es una estrategia relativamente segura.
Y tenemos que valorar el riesgo cardiovascular y tener un seguimiento cercano, parece que es muy importante. Muchas gracias por su atención.